No toques al ungido de Dios. Estudios el arte de servir. Comenta y comparte. En tiempos de apostasía, la fe de muchos está en peligro de un enfriamiento, pues han llegado hombres amadores de sí mismos, que hacen mercadería de los creyentes, sometiéndolos a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Una ola de falsas doctrinas, profecías y nuevas revelaciones. Un evangelio adaptado a la conveniencia de unos pocos, y no a la verdad absoluta de nuestro Señor. Un líder, un pastor, un anciano, un sacerdote o diácono, que sea sometido a ser examinado en su enseñanza y en su vida, para ser edificado por su obra, no tiene que ser ofensivo o amenazante para él. Pues todos tenemos al Espíritu Santo y la Escritura bíblica, para escudriñarlo todo. Lo lamentable es que algunos creyentes no se atreven a hacerlo, o se sienten amenazados por sus mismos pastores y líderes, de que su autoridad no puede ser cuestionada, pues esto no agrada a Dios y usan la palabra para asustarles. Unos temen perder sus puestos, otros temen ser apartados de la congregación por los líderes, otros ser condenados al creer que han cometido pecado de murmuración, al no estar de acuerdo con lo que se les está enseñando. El respeto y la hermandad tiene que ser nuestro mayor valor, más a las autoridades que Dios ha puesto en la congregación, pero tenemos que tener el discernimiento de saber si realmente, este líder es un ministro puesto por Dios, o puesto por el sistema establecido en esa comunidad. Si no tienes derecho a cuestionar una orden, o una doctrina, si no puedes aportar ni preguntar, solo aceptar la enseñanza de tu líder sin oponerte, creo que algo no está bien. Si algo que está pasando en tu grupo, no está de acuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios, o ofende tu dignidad y valores morales. Es tiempo de despertar. No toques al ungido de Dios. Esta es una frase que se oye a menudo para señalar el respeto que debemos mostrar a nuestros pastores y la obediencia incondicional que debemos brindarles. Si es cierto que el pastor ha sido ungido por Dios para el ministerio, este texto bíblico significa que los pastores son literalmente intocables. Oponernos a ellos, o criticarlos, viene a ser entonces un pecado muy grave, y someternos a ellos la única actitud legítima. Y lo que vale para pastores, vale también para otros líderes, especialmente profetas. Si son ungidos de Dios, ¿quién se atrevería a tocarlos? Pero ¿será eso lo que significa esta frase bíblicamente? Para interpretarla bien, tenemos que escudriñar las Escrituras, con lupa para entender correctamente su sentido y no malinterpretarla. Todos sabemos que un texto sin su contexto es un pretexto, es un texto que se está manipulando con otros fines que una genuina fidelidad a la palabra de Dios. Tal es el caso con esta frase, que viene de una historia muy interesante. El joven David era un fugitivo del rey Saúl, quien lo buscaba para matarlo. En cierto momento, Saúl se durmió en una cueva sin saber que más adentro estaba David con sus hombres, y Sam 24:3. Toda una oportunidad dorada que Dios le está dando a David. Sus hombres, muy espiritualmente, le dijeron a David que ese era el día que Dios le había prometido cuando dijo, «He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere». Pero sorprendentemente, David no mató al dormido rey sino solo, calladamente cortó la orilla del manto de Saúl para mostrar que le había salvado la vida a su propio enemigo. Entonces David dijo a sus hombres, «Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová». Primera de Samuel 24:6-10. Más adelante, cuando le llega otra oportunidad de matar a Saúl, David dice, «¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente?» 26, 9, 11, 16, 23. Segunda de Samuel 1:14. Los reyes de Israel no fueron coronados sino ungidos, por lo que se conocían como ungidos. Entonces, ¿qué significa esta frase para nosotros hoy? Muy sencillo. Los cristianos no debemos echar mano físicamente a nuestros pastores, mucho menos matarlos. Sacarle más que eso de la frase, es manipular el texto y abusar de la palabra de Dios. La misma frase aparece en Salmo 105:15. «No toquéis», dijo, «a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas». Aquí se refiere a los profetas y se prohíbe hacerles violencia física.
Los verdaderos profetas no eran nada populares con los poderosos, porque su mensaje era duro, y muchos murieron violentamente. Primera de Reyes 19. 10, 14. Por eso Jesús denunció a los líderes judíos como hijos de aquellos que mataron a los profetas, Mateo 23, 31, y exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, 23, 37. A los perseguidos por causa del Evangelio, Jesús les acordó que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, Mateo 5, 11, 12. Entonces, pues, ¿qué significa esta frase en Salmo 105, 15? Muy sencillo. Que no debemos hacer violencia física contra los profetas de Dios, mucho menos matarlos. Todo esto no tiene que ver con nada más que la violencia física y para nada prohíbe la crítica responsable o el dudar sanamente de pastores, profetas y otros líderes. No significa en absoluto que ellos sean intocables, a quienes hemos de rendir una obediencia ciega. No son Dios, ni dictadores, sino siervos del Señor, del Evangelio y del rebaño. La citada frase solo se refiere a la violencia física, no a alguna especie de autoridad al estilo del Papa en Roma. Tal clericalismo autoritario es totalmente antibíblico y antipastoral. Criticar sanamente a los líderes no es un pecado, sino un deber en Cristo de todo cristiano y cristiana. De hecho, según el Nuevo Testamento, todo creyente es un ungido de Dios, porque todos tenemos la unción del Espíritu Santo. Primera de Juan 2, 20, 27. Primera de Corintios 1, 21, 22. Precisamente eso es el sentido del día del Pentecostés. Por eso, Pablo exige que cuando alguien profetiza en la congregación, que los demás juzguen. Primera de Corintios 14, 29. También, a los tesalonicenses, con referencia específica al don profético, les exhorta no apagar al espíritu ni menospreciar las profecías, pero eso sí, examinadlo todo, incluso a los pastores y profetas. Y retened lo bueno, y criticar, en amor, lo malo. Primera de Tesalonicenses 5, 19, 21. Amén. El arte de servir. Comparte y suscríbete.